Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Conectados Contigo en el 100.1 de FM y en el 1200 de AM, transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro, en México. Y recordándoles que nos pueden también seguir a través de nuestra página en internet www.rtq.mx, o si lo prefieren ver después ya grabados estos programas en mi página de internet en mi página de YouTube, Andrés Mares, en la lista de distribución Reflexiones. Y bueno, pues comenzamos, esperando que estén teniendo un arranque de año lleno de ímpetu, lleno de realizaciones personales. Vamos a hablar hoy, vamos a reflexionar sobre el espíritu de renovación y las metas, justamente pues adecuándonos a la realidad de este inicio de año, en donde por un lado pues vamos a tener sin duda alguna desafíos, tanto personales como a nivel sociedad, y también van a haber oportunidades. Nunca suele darse la realidad de una sola forma, en un solo polo. Así como hay desafíos, también se presentan oportunidades. Y como sea, independientemente de lo que suceda en nuestro entorno político, social, inclusive familiar, si fuera el caso, pues nuestra gran labor en la vida es el crecimiento personal. Y partiendo de ese crecimiento personal, pues aspirar al crecimiento en mayores ámbitos, en mayores radios de acción, desde nuestro crecimiento personal, promover el crecimiento en nuestros hogares, promoverlo más adelante en el lugar de trabajo, en la sociedad, pero siempre con un espíritu de renovación. ¿Y en qué consiste ese espíritu de renovación? Bueno, en una realidad que caracteriza a la naturaleza humana y que es la de que si no estamos mejorando, si no estamos avanzando, entonces estamos retrocediendo. El ser humano está llamado a renovarse continuamente en un contexto de mejora continua, porque ya hemos reflexionado en otras ocasiones que su gran misión en esta vida pues es la de convertirse en una cada vez mejor versión de sí mismo. El ser humano es como una obra de arte que no se ha terminado y que nunca va a terminar de culminar como tal, pero en donde siempre encontraremos pues las famosas áreas de oportunidad para mejorar tanto en el ámbito físico como en el ámbito emocional, en el intelectual, en el espiritual, y siempre en favor de nuestro entorno. Porque tenemos claro cómo lo contrario pues sucede. Es decir, cuando las personas no están avanzando sino retrocediendo, cuando están decreciendo, vamos a decirlo así, pues están generando una influencia negativa en su entorno. Están generando inclusive una cierta afectación. Y eso lo tenemos, insisto, bien claro en diversos ámbitos y entornos de nuestras vidas, desde el personal pues hasta el social. Y la realidad es que es porque por omisión o por ignorancia no nos hemos dedicado con esmero, con responsabilidad a ese proceso de crecimiento personal. Que dicho sea de paso, no es un proceso, que sea de suyo atractivo. Suena bonito, suena agradable, pudiera hasta sonar interesante, pero no es nada atractivo. El crecimiento personal está asociado a la exigencia, está asociado a la fortaleza, ya lo reflexionaremos en el siguiente programa, Dios mediante. Está asociado inclusive a la disposición al sacrificio si hiciera falta. Y por eso no es atractivo.
Pues, ¿a quién se le va a antojar exigirse, por ejemplo, pues para cuidar su salud? ¿O a quién se le va a antojar exigirse para mejorar sus finanzas? O para rendir mejor en su trabajo, o para ser más competitivo en su entorno, en el buen sentido, no en el sentido de rivalidad, sino en el sentido de, pues, innovar y ofrecer mejores productos o servicios. Pues no, lo que se nos antoja es el dinero fácil, lo que se nos antoja es el resultado inmediato, la gratificación también inmediata. Eso es lo que se nos antoja como seres humanos. La trampa, el engaño, el atajo, suelen ser búsquedas, si bien no reconocidas en la vida de muchas personas, pues sí, latentes y patentes en su manera de proceder. Pues, ¿cuántas personas mentirosas, corruptas, tramposas conocemos y que justamente pues, han promovido el nivel de afectación en el que nos encontramos y que alimenta el nivel de crisis en la que estamos inmersos? Todos conocemos personas así y sabemos que se siente frustración, se siente impotencia, en especial cuando, de manera contraria, nosotros procuramos, pues sí, como se decía antes coloquialmente, ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente, pero también prosperar con el sudor de nuestra frente, no solo a llegar a un cierto nivel de acomodo en términos socioeconómicos, sino buscar prosperar para ofrecer un mejor estilo de vida a nuestros seres queridos y de pasada pues experimentar un crecimiento personal. Pero subrayo, eso no es atractivo. Si no nos mueve un sentido de responsabilidad, simplemente no lo vamos a buscar, mucho menos procurar. Si no nos mueve el deseo de mejorar, porque le encontramos un sentido profundo a hacerlo, independientemente del sacrificio o las renuncias que conlleve, no lo vamos a hacer. Y esa es la ruta por la que han optado, pues me atrevería a decir, la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no busca renovarse y entonces se va permitiendo, si me permiten la expresión, aunque suene ruda, van permitiendo pues mantenerse en un estado de putrefacción, ¿no? Sabemos que ese estado pues es un estado de descomposición. Pues algo así sucede con la persona que se quiere ir por la vía rápida, por el camino fácil, por la ley del mínimo esfuerzo, se pretende regir. Y entonces pues los resultados pues están a la vista de todos al final. Y mientras no recuperemos ese sentido de responsabilidad y asumamos un compromiso con el crecimiento, con esa renovación personal, pues lo único que podemos esperar es que las cosas empeoren a nuestro alrededor. Lo cual es lamentable porque tenemos la opción de que no sea así. Tenemos la opción de que el progreso, el desarrollo, sean los signos distintivos de nuestro tiempo. Contamos con herramientas tecnológicas que lo hacen posible y prácticamente accesible a la mayoría de las personas, pero a la vez también contamos con, vamos a llamarle así, instrumentos, porque ni siquiera les llamaría recursos, instrumentos que, al contrario, pues facilitan este proceso de putrefacción, este periodo o este proceso de descomposición de nuestra voluntad, que tal vez sea todavía peor que el de la materia, ¿no? Porque ya estamos hablando de que nos estamos cerrando las puertas a los recursos espirituales para poder crecer. El hecho es que mientras sigamos inmersos de manera irresponsable, egoísta,
manteniéndonos ajenos al bien común, pues al final todos terminaremos perdiendo. Porque lo que solemos describir con el término gandaya en nuestro país, esa persona que quiere tomar ventaja sobre la situación de otra, sirviéndose del engaño o de la trampa, pues al final terminará también siendo afectado. Porque la naturaleza no se le engaña y la naturaleza factura esas formas de proceder. La naturaleza termina, no sé si la palabra sea sancionando en un primer nivel, pues con la perdición que comienza con los excesos. Porque claro, una persona que busca pasársela bien y además sin tener que exigirse, pues va a caer en algún tipo de exceso. Y el exceso consume la vida de una persona. E irónicamente, pues va reduciendo la calidad de esa vida. Entonces, una persona que, por ejemplo, se sirvió de la corrupción para hacerse de muchos recursos y bienes materiales, pues es una persona que los disfrutará durante un tiempo, pero habrá comenzado hace tiempo, hace años, su proceso de descomposición interior, que, insisto, terminará reflejándose en algún tipo de exceso. Y el exceso lo va a consumir, le va a consumir su vida. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo aterrizamos las personas que decidamos irnos por el camino de la renovación? Ese proceso, que conduce a la mejora continua. Y la respuesta es a través del establecimiento de metas. Las personas que no tienen metas, que no siguen metas, que no se comprometen con ciertas metas, son personas que viven inmersas en la dispersión de su atención, de su tiempo y de su energía. Y ese es un auténtico desperdicio en la manera de vivir. Porque mucho de lo que hace de la vida, sí, de la experiencia de la vida, algo enriquecedor, es justamente la posibilidad de lograr algo. Lo que la hace interesante es la posibilidad del logro. Y el logro no es otra cosa que la meta alcanzada, que el objetivo realizado. Pero muchas personas no siguen metas y eso tiene una implicación muy concreta. Que muchas personas, por lo mismo, no están desarrollándose ni están renovándose. Y eso, de primera instancia, significa que muchas personas inmersas en la dispersión, por lo menos, se encuentran en este momento estancadas en su vida. Y es por lo menos el estancamiento porque es el inicio apenas. Del estancamiento procede más adelante un auténtico retroceso, como ya lo comentamos al inicio del programa. Y con el retroceso, pues todo tipo de calamidades. Pero retomemos el tema, el aspecto de las metas. Es interesante, me pongo a considerar con frecuencia, la razón que pudiera haber detrás de que las personas no se planteen metas. Porque nos ponemos a considerar de cerca el tipo de vida que implica no tener metas y necesariamente caemos en un cuadro de vida pues, que se caracteriza por la rutina, por la monotonía, finalmente por el tedio, por el enfado, y en donde el único consuelo que considero posible en esas circunstancias pues es el consumo. El consumo pues de lo que quieran, ¿no? En donde el consumo pues cuando se saca, se mueve de su finalidad última, empieza a ser una experiencia que enferma. ¿Y cuál es la finalidad última del consumo? Pues
En un primer nivel, la supervivencia, ¿no? Es el caso de los alimentos, es el caso del agua, es el caso del oxígeno, del aire. Es el caso del vestido, ¿no? Aunque ya a partir de ahí ya el tipo de alimentos, el tipo de vestido, el tipo de bebidas que estemos consumiendo, pues ya podríamos decir aportan una dosis adicional de placer, pero irónicamente no una dosis adicional de bienestar. De hecho, suele ser exactamente lo contrario. En el momento en el que yo paso del agua al refresco, por citar un caso, pues sí, es más sabroso el refresco que el agua. Pero el precio que a la larga pagaré por tomarme algo más sabroso que suele ser menos nutritivo, en otras palabras, el precio que terminamos pagando por elegir lo sabroso sobre lo nutritivo es justamente que vamos enfermando a nuestro cuerpo. Y eso a la larga pues termina siendo perjudicial. Lo que inicialmente se pretendía como una forma de lograr mejorar la experiencia de vida, porque claro, en un marco de referencia tedioso, rutinario, monótono, como el que describí hace unos momentos, pues tu única opción para compensar es pasártela bien con el consumo. Pero si te excedes en el consumo, bueno, primero, si lo que consumes es de mala calidad nutricional, aunque sea muy sabroso, y además te excedes, pues eso va a comprometer tu calidad de vida, en donde además ya no solo va a ser con el tiempo tediosa, aburrida, monótona, sino que además va a ser más difícil porque te vas a ir enfermando. Entonces, que no nos sorprenda que muchas personas pues terminen dirigiéndose hacia la desesperación porque siguieron un sendero que no era el apropiado. ¿Cuál? Pues otra vez el de la gratificación inmediata, el de una vida carente de sentido por carecer de metas, por no establecer de manera consciente objetivos que tengan valor más profundo que el mero bienestar. Por ejemplo, pues la meta de ahorrar para realizar un viaje. Es una meta interesante. Y por supuesto que el viaje, vamos a suponer que es un viaje a la playa, ¿no? O un viaje a Europa, lo que sea, pues le va dando sentido a ese pequeño sacrificio que significa el ahorro en términos de consumo. Pero va siendo de la vida una experiencia interesante. ¿Por qué? Pues por la ilusión del viaje. Porque cada vez que ahorras, estás más cerca de cumplir con esa meta. Y aquí hay algo interesante, importante respecto a las metas. No ganarás solo hasta que la veas cumplida, sino que ya vas ganando en el proceso de hacer la realidad, desde el proceso de hacer la realidad. ¿Cómo? Bueno, pues que pues en el caso que estoy citando, en el ejemplo que estoy poniendo, te vas volviendo una persona ahorradora, vas desarrollando el hábito del ahorro y eso te hace mejor persona, por definición. Porque claro que es mejor persona una que ahorra que una que no ahorra. Entonces ya vas de gane con el proceso, desde el proceso, gracias al proceso. Pensemos en el caso de una persona, y ahorita estamos todavía con el propósito de Año Nuevo Fresco, ¿no? Que no es otra cosa que una meta que nos proponemos, o varias que nos proponemos para este año, y entonces tú agarras y vamos a poner el caso de que quieres mejorar tu salud física, y lo quieres hacer a través de hábitos de vida más saludables. Y en particular, pues lo quieres concretar o lo has concretado a través de hacer ejercicio 5 días a la semana. Excelente. Bueno, voy ganando desde el proceso si estoy cumpliendo mis jornadas de ejercicio. ¿Por qué? Porque
antes de lograr mi condición física, estoy logrando virtudes poderosas como la perseverancia, como la constancia, que son virtudes que después podré usar para otros aspectos de mi vida. La paciencia, porque el resultado de hacer ejercicio no es inmediato. Entonces, en la medida en que persevero y soy constante y con paciencia espero que se dé resultado, pues también voy desarrollando esa importantísima virtud y la voy incorporando a mi modo de ser. Entonces ya más adelante, en otro aspecto de la vida, en otro desafío, puede ser que se exija de mí paciencia, perseverancia y constancia que desarrollé gracias a mi meta de hacer ejercicio. Y así podríamos citar casos en donde la meta tenga que ver con cuestiones financieras, con cuestiones de salud, con cuestiones profesionales, espirituales, intelectuales. Estupendo. Pero las metas concentran nuestra atención, concentran nuestra energía y le dan sentido a nuestro tiempo, que es justamente lo contrario a lo que le sucede a la persona que, como está dispersa, pues hace de su vida algo tedioso, rutinario y monótono. Son las personas que viven en piloto automático. ¿Y qué tipo de vida es esa? No puede ser una vida envidiable. Sí lo es la vida de la persona que se caracteriza por su entusiasmo y un entusiasmo que alimenta, que renueva cada vez que logra algo. Ahora, también hay que tener presente que no siempre vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Sería ilusorio pensar en esos términos. Es imposible lograr todo lo que nos proponemos. Pero una persona que va desarrollando la condición intelectual, emocional y física para completar tareas, que completen procesos, que hagan realidad metas, es una persona que tendrá, como se diría en el béisbol, un porcentaje de bateo mucho más alto. Es decir, tendrá muchas más metas realizadas que las que no se realizaron. Y eso hará de su vida algo bastante interesante. Porque además está el componente de la satisfacción. Porque habrá quien me diga, bueno Andrés, pero pues también hay personas que logran sus metas justamente a través de la trampa. Pero sí, pero esas personas solo se van a quedar con el resultado. No se van a quedar con los beneficios del proceso. Y muchas veces son mayores que los del resultado mismo. Y eso suponiendo que alcancen el resultado haciendo trampa. La cuestión es que sí hay opciones mucho más fáciles, arriesgadas y responsables de hacer realidad metas, pero aquí es importante no caer en el error maquiavélico de pensar que el fin justifica los medios. ¿Y por qué es un error? Porque los medios son los que están contribuyendo a que seas mejor o peor persona, no el fin. El fin, por muy bueno que sea, si se logró a través de medios negativos, te hace una peor persona una vez que logras el fin. En cambio, un fin positivo logrado a través de medios positivos te terminó transformando en una persona positiva. Es simple aritmética. Lo negativo no puede dar como resultado algo positivo. Al menos no en el ámbito de la causa-efecto en el mundo de la física cuántica. Lo semejante
atrae a lo semejante, diría uno de los principios del Kybalión. Y es cierto. Pero el problema, una vez más, es que la gente no está dispuesta al esfuerzo, la dedicación, la preparación que suele exigir completar el proceso, de hecho el solo definirlo y poder realizar todas y cada una de las tareas que están implicadas en el logro de dicho objetivo. Y ahí también hay que aprender con humildad a valorar los procesos y las tareas. ¿Y eso cómo lo logramos? Bueno, la logoterapia nos da una pista muy valiosa al respecto. De tal manera que podemos basarnos en el sentido de lo que persigo para poder sobreponernos a la exigencia que requiere la realización de todas y cada una de las tareas que exige el proceso. En eso vamos a profundizar en la segunda parte de este programa. Y antes de continuar vamos a hacer un resumen de lo hasta aquí abarcado. Hemos planteado que las personas que no se plantean renovarse, pues están estancando y luego retrocediendo. Están generando un proceso de descomposición física, mental y emocional en sus vidas. Y eso además implica que viven de manera dispersa. Y la dispersión pues, es un desperdicio de la atención, de la energía y del tiempo. Y no solo eso. Es la manera de garantizar que nuestra vida pues, será aburrida, monótona, tediosa. Y entonces la ruta de escape de muchos pues, es el consumo, pero un consumo que terminará en algún tipo de exceso, que terminará consumiendo nuestras vidas. Entonces, para ello planteamos la relevancia de las metas. Las metas nos ayudan a una vida que esté encaminada a la renovación personal, es decir, al crecimiento y progresos continuos, pero en donde lo importante es que no desvinculemos el proceso de la meta, del objetivo, porque ya el crecimiento personal se genera desde el proceso que estamos siguiendo, inclusive aun cuando no se logre la meta. Pero reconocemos que muchos procesos, pues justamente por su nivel de exigencia o de renuncia, pues no son fáciles de seguir. Inclusive justamente pueden ser lo que estamos planteando que termina siendo una vida sin metas. Pueden ser procesos tediosos, pueden ser procesos aburridos, pueden ser procesos, pues eso, exigentes, ¿no? Y pues ya dijimos al inicio del programa pues que no todo el mundo está dispuesto a ese nivel de dedicación, ni cuenta con ese nivel de determinación. Bueno, pues eso es una realidad que no vamos a negar. No obstante, decíamos antes del corte, la logoterapia nos da una orientación clave para podernos sostener interiormente cuando el proceso se torne difícil, ¿no? Porque al principio, hay que reconocerlo, el entusiasmo inicial pues ayuda mucho. Cuando nos proponemos ese viaje, ese coche, esa casa, ese negocio, por supuesto que empezamos a soñar y esa ensoñación pues alimenta un entusiasmo inicial. Y eso está bien, eso es natural. Lo que no hay que perder de vista es que el entusiasmo es temporal. Solo está diseñado, digamos, por la naturaleza para el arranque, para el inicio. Pero no tiene naturaleza de virtud y entonces el entusiasmo pues no puede mantenerse de manera permanente a lo largo de todo el proceso. En otras palabras, perderemos el entusiasmo. Ok. Entonces, ¿en qué nos basamos, nos apoyamos
de qué nos agarramos cuando las cosas empiecen a tornarse más difíciles, más exigentes o más tardías de lo que inicialmente teníamos contemplado. Pues justamente en el sentido que tiene el fin perseguido, el objetivo tras el cual vamos. Mientras más profundo es ese sentido, nos diría la logoterapia, pues mayor es la capacidad que tenemos de sobreponernos a las exigencias de las tareas del proceso. Pero entonces ahí lo que tenemos que hacer para que aplique esa premisa en nuestras vidas es no desvincularnos, no desconectarnos del objetivo, de la meta. No dejar de visualizarla. No dejar de tenerla presente, para decirlo de otra manera. Volviendo al ejemplo del viaje, ¿no? A lo mejor ya se me está complicando ahorrar porque se presentaron gastos que no tenía previstos y por lo tanto pues tengo que sacrificar un poco más de cosas. A lo mejor mi cafecito de la mañana pues ya no lo voy a comprar en la tienda, me lo voy a tener que preparar yo y pues qué gacho, me encanta ese café de esa tienda, pero pues ni modo, me conecto con la vacación, con ese viaje, con la experiencia y de ahí retroalimento, renuevo, espíritu de renovación otra vez, renuevo mi determinación a lograrlo contra viento y marea. Y entonces me pesa menos porque recobra el sentido el sacrificio de esos pesos adicionales que ya no voy a destinar al cafecito o a lo que sea, porque voy a seguir cumpliendo mi objetivo de ahorro para alcanzar la meta del viaje. O vamos a pensar que si mi objetivo era, pues, o mi meta es mejorar mi condición física, pero pues ya con estos fríos, ¿no? Dice uno, ay caray, me está costando más trabajo levantarme y salir porque la temperatura está muy baja. Pues me conecto con el tipo de cuerpo que voy a lograr tener y me conecto con cómo me van a decir mis familiares y amistades, oye, qué bien te ves más delgado, se te ve mejor, lleno de energía, y eso pues me puede, ¿no?, animar otra vez a salirme a 9 grados centígrados y con un frío de aquellos y viento de aquellos a pues seguir haciendo el ejercicio que es lo que me propuse. En otras palabras, un error que solemos cometer a la hora de plantearnos metas, de hecho son varios errores y los vamos a considerar a continuación. El primer error es que nos proponemos al inicio metas demasiado exigentes. Y eso pues incrementa la probabilidad de que desistamos, de que desertemos. Y eso pues lejos de acabar bien, pues va a terminar en una espantosa frustración. Si no soy un máster de la realización de metas y objetivos, entonces lo que tengo que procurar es plantearme metas pequeñas al inicio y secuencialmente irlas incrementando en nivel de exigencia. Esto es importantísimo, porque si yo no comienzo con procesos cuyas tareas no sean tan exigentes, me voy a desanimar más temprano que tarde. Y voy a abdicar, voy a desertar y ya me voy a autoengañar diciendo esto no es para mí. No, a ver si es para ti, lo que pasa es que todavía no estás lista, todavía no estás listo para ese nivel de exigencia, pero puedes irlo desarrollando. Entonces el primer error es ese, metas demasiado exigentes. 2, metas poco claras. ¿Y a qué me refiero con que sean poco claras? Pues que no sean medibles. No es lo mismo alguien que diga, pues quiero ganar más el próximo año. ¿Cuánto más? 10,000 pesos más, 5,000 pesos más, 3,000 pesos más, 100,000 pesos más. O sea, ¿cuánto es más? O quiero perder peso en los próximos 3 meses. ¿Cuánto?
1 kilo, 3 kilos, 700 gramos. ¿Cuánto peso quieres perder? Mientras más claridad presente el objetivo que perseguimos, más fácil va a ser mantenerlo en el radar y más sentido cobrará para nuestra mente. En cambio, cuando el objetivo o la meta es demasiado ambigua, demasiado abstracta, pues da igual alcanzarlo que no alcanzarlo, porque de todas maneras pues no significa mayor cosa para nosotros, ¿no? Quiero ser más feliz, esa me encanta, ¿no? Quiero ser más feliz el próximo año. A ver, ¿cómo vas a medir eso? ¿No? Quiero quejarme menos, quiero enojarme menos, o quiero ser más agradecido, ok, eso ya son cosas más medibles y por lo tanto más perseguibles, por decirlo así. Entonces, número 1, metas accesibles. Número 2, metas claras. Vamos a ver a continuación los siguientes requisitos para poder plantearnos metas que realmente hagamos realidad y objetivos que podamos lograr. Entonces, otro error que se comete respecto a las metas. Ya dijimos, bueno, el primero es no que sean demasiado inaccesibles. Segundo, que no estén claras. Tercero, que los procesos no estén bien definidos. A ver, aquí hay una aclaración. Pueden haber metas en los que no es posible definir el proceso de la A a la Z. Basta con que tengamos claro el primer paso. Y habiendo completado el primer paso, de alguna forma se nos va a manifestar, se nos va a presentar, se nos va a revelar, si quieren verlo así, el siguiente paso. Perfecto. Pero hay otras metas en donde sí hay que establecer una estructura de proceso para lograrlos. ¿Por qué? Porque eso genera mayor certidumbre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar una maestría, pues tengo que tener bien claros cuáles son los procesos que tengo que seguir, las tareas que tengo que completar, por ejemplo, para inscribirme. Y tengo que calendarizar cuándo comienza y qué tiempo de mi jornada va a requerir. Entonces, ya teniendo todo eso bien definido, ya me lanzo a seguir todos los pasos que se requieren para, pues, estudiar la maestría, empezar a estudiarla. En cambio, hay personas que no concretan el proceso, no saben cuándo es la inscripción, cuánto cuesta, cuándo empieza la maestría, no sabe cuántos módulos son, no sabe cuánto tiempo al día van a requerir de clases, mucho menos cuánto va a requerir de estudio o de tareas. Entonces, pues no, es algo similar a que no haya suficiente claridad en la meta. Y finalmente, jamás nos desvinculemos de la meta cuando el proceso se ponga más difícil, y se pondrá. No hay que asustarnos de ello. Una cosa es presupuestar y otra cosa es predecir. Y uno puede medio presupuestar cuánto tiempo va a llevar, cuánto dinero va a costar, cuánto esfuerzo va a requerir, pero es muy común que sobre la marcha descubramos que va a requerir de más tiempo o de más dinero o de más esfuerzo o de más las tres. Ok. Sobre todo en esos casos importa mucho no desvincularnos mentalmente del objetivo realizado. Porque una vez que nos desvinculamos del objetivo realizado, entonces ya perdemos la disposición a perseverar. Ahora, cuando hablamos de vincularnos al objetivo, también es importante asociar el objetivo a la experiencia de vida que queremos lograr con él, no solamente al objetivo per se. En el ejemplo del viaje, el viaje es un objetivo que tiene suficiente profundidad para mantenernos ahorrando, sí, pero si las cosas se ponen más difíciles, por ejemplo, supongamos que por una crisis de combustible se encarecieron los boletos de avión, entonces ahora tengo que ahorrar más de lo que tenía inicialmente previsto. Ok. Si yo no me desvinculo del viaje, pero además de que ese viaje para mí va a ser importante lograrlo, realizarlo,
por la convivencia que va a significar con mi familia. Entonces, la convivencia es el ancla real que me va a mantener firme. Es el sentido que va a hacer posible que yo persevere, no el viaje per se. Entonces, cuando nos pongamos una meta, es muy importante responder a la siguiente pregunta. ¿Qué espero obtener con la realización de esta meta? Si estamos hablando, por ejemplo, de prosperidad financiera, no es el solo hecho de tener más dinero. Por supuesto que no. Porque el tener más dinero está ofreciéndote algo más profundo. Puede ser estabilidad, puede ser tranquilidad, puede ser el deseo de ayudar a otros, puede ser el disfrutar. Entonces, claro, cuando yo me vinculo no solo con la meta, sino con los beneficios que espero obtener de su realización, entonces no voy a decir que se hace más fácil el proceso, eso es falso, pero sí voy a hacer que mantienes vivo el fuego interior, la llama interior que te va a permitir perseverar. Eso sí, cuando esa llama se extingue, ya no hay nada más que hacer. Entonces es cuando nosotros nos desalentamos y tiramos la toalla, como se dice en el mundo del boxeo. Nos rendimos, pues. Pero si nos mantenemos vinculados con esos beneficios que están detrás y que le dan profundidad a ese objetivo, lo más probable es que perseveremos, aún poniéndose las cosas más difíciles. Y entonces, amigas, amigos míos, esto es lo que hace de la vida algo interesante, una aventura. Esto es de lo que hace de la vida algo que enriquezca, no solo en términos monetarios, sino en términos emocionales principalmente. Es una vida de contraste con el mero nivel de supervivencia de muchos, que solo se la pasan, pues, padeciendo la mayor parte de su tiempo en espera de un breve, temporal y fatuo consuelo una mínima parte del tiempo. Por ejemplo, el típico escenario del que trabaja de lunes a viernes y estaban esperando que llegue el sábado. Sí, pero a ver, pongámonos a considerar este escenario. Las personas que solo disfrutan de su vida de sábado a domingo, pero no lo disfrutan, no la valoran, no la gozan también de lunes a viernes, están teniendo una vida que están padeciendo. Porque 5 de 7 días se la pasan mal. ¿Y por qué se la pasan mal? Por el trabajo en la que están y que no les gusta, por el tipo de familia que tienen y que pues no supieron formar bien. No, a ver, se la pasan mal en el fondo porque no le están tirando algo que tenga sentido lograr. Cuando tú te reconectas con un sueño, con un objetivo, y te dices, bueno, vamos a rescatarlo, vamos a retomarlo y vamos a hacerlo realidad, tu vida empieza a transformarse desde la asunción de ese compromiso, cuidando los criterios que planteamos hace unos momentos. Pero una vida que solo espera a la fiesta del sábado o del viernes en la noche, el levantarse tarde del sábado y del domingo, o poco más que eso el partido de fútbol, y que a ver, yo no digo que esté mal, yo también disfruto de esas cosas, por supuesto, pero como una extensión de lo que disfruto de lunes a viernes, porque de lunes a domingo todo lo que me propongo tiene que ver con la realización de una tarea todos esos días, y la realización de esa tarea es lo que me hace sentir bien. Ya cumplí, ya mi día se hizo por la realización de esa tarea que me acerca más a ese objetivo. Perfecto. Entonces ya lo que tenga que afrontar, que sea tedioso, enfadoso, porque toda vida hay algo tedioso y enfadoso, pues ya lo puedo afrontar
sin tanto drama, sin tanta tragedia. ¿Por qué? Porque lo que está dominando la experiencia de mi vida es el entusiasmo, no la pesadumbre. Eso significa estarse renovando. Y cuando completes una meta, la que sigue. A ver, te das unos días para disfrutar, ¿no? La meta anterior lograda, para compartirla, si fuera el caso. Pero transcurridos esos días, órale, a plantearnos la siguiente. Y así la siguiente, que la muerte nos alcance haciendo realidad metas. Y no en estado de putrefacción, no en un estado de descomposición deplorable, en donde la gente, lejos de extrañarnos, hasta puede ser que sienta alivio porque representábamos un estorbo en sus vidas. No un apoyo, no una palanca, no una inspiración. Entonces, amigas, amigos míos, si ya se propusieron algo para este año y cumple con los requisitos que planteamos en este programa, adelante, hay que darle con todo. Y hay que procurar que las tareas, si no diariamente, sí con frecuencia, estén ocupando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra atención. Y si aún no se han planteado nada para este año, porque hace años que dejaron de plantearse algo, porque ya se frustraron de tanto que no se lo cumplieron, pues los invito a que reconsideren esa posición, esa postura en sus vidas y retomen el tema de las metas, empezando por una accesible y clara, insisto, con un proceso bien definido, con beneficios bien establecidos, y verán, de mí se acordarán, que su vida empezará a cambiar. No porque sucedan cosas distintas, sino porque interiormente están cambiando. Porque van a descubrir que el ser humano está en esta vida para convertirse en su mejor versión. Y eso significa estar logrando metas. No por la vía de la trampa, no por la vía del atajo, no procurando encontrar la fórmula mágica que a través de la ley del mínimo esfuerzo te permita alcanzarla, no, sino a través de lo que durante miles, si no es que millones de años, ha hecho del ser humano un ser en expansión, que el esfuerzo, la atención, la dedicación, la renuncia. Entonces sí, podemos plantearnos un 2024 y a partir de ahora el resto de nuestras vidas lleno de satisfacciones, lleno de ilusión, lleno de entusiasmo, al margen de lo que suceda a nuestro alrededor. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de RTQ que hace posible este programa. Y recuerden que me pueden contactar a través de mi correo info@andresmares.com para sugerencias, preguntas, comentarios que serán bien recibidos y bien atendidos y bien respondidos cuando sea el caso. Muchas gracias. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.